En los confines indomables del Nuevo Mundo, allá donde los vastos desiertos y las escarpadas montañas guardaban celosamente sus secretos ancestrales, y el rugido de la colonización se cernía sobre las tradiciones milenarias. Una joven doncella fue entregada al incierto crisol de un destino dictado por otros. Luisa, apenas una silueta frágil en un lienzo de crueldad, era el resultado de un amor prohibido, una hija bastarda, cuyo nacimiento en la opulenta, verogélida hacienda de su padre español fue más una condena que una bendición. Criada en la sombra, aislada del afecto y de la verdadera vida, su existencia se había forjado en el yermo de la soledad, con la única compañía de los ecos de su propia irrelevancia. Nadie la había amado, nadie la había deseado, hasta ahora. Su valor no residía en su persona, sino en ser una pieza de ajedrez, un objeto en un juego diplomático brutal. La prenda para sellar una tregua precaria, un tratado de paz entre su gente y la temida nación apache. Fue ofrecida sin voz ni voto al guerrero Taumari, un hombre cuyo nombre susurraban los colonos con una mezcla de pavor y fascinación. El viaje hacia lo desconocido comenzó bajo un sol implacable, el polvo del camino levantándose como un sudario gris sobre su destino inminente. Luisa, con el corazón como un tambor de guerra en su pecho, se aferraba a la dignidad que le quedaba. No era una mujer acostumbrada a la sumisión, a pesar de su reclusión. Su espíritu, aunque maltratado, poseía una quietud inquebrantable. Cada día que pasaba a lomos de la mula, alejándola de lo poco familiar que había sido su hogar, la acercaba a un abismo de incertidumbre. Se imaginaba a Taumari como un ser salvaje, desprovisto de piedad, un hombre cuyos ojos solo conocían la ferocidad de la batalla. Las historias de los apaches eran relatos de horror y bravura, sus costumbres, un misterio impenetrable para la mentalidad europea. ¿Cómo podría una virgen, tan delicada y ajena a la brutalidad del mundo exterior, sobrevivir a la consumación de un pacto que sentía como una sentencia de muerte para su alma? Pero lo que no sabía, lo que nadie podía prever, era que su presencia no solo iba a desatar los más profundos demonios de Taumari, sino también a desenterrar un secreto que había carcomido su ser durante años. Un secreto capaz de redefinirlo todo. Este no es solo un relato de amor prohibido o de conflictos culturales. Es la odisea de dos almas heridas, una por la soledad impuesta y otra por un trauma ancestral que había endurecido su corazón. Es la crónica de cómo la vulnerabilidad, cuando se ofrece con valentía, puede derrumbar los muros más altos, y cómo la compasión es el verdadero elixir para las heridas más profundas. Prepárense para ser testigos de la primera mirada entre Luisa y Taumari, un encuentro marcado por el silencio tenso, la evaluación mutua y la asombrosa resistencia silenciosa de ella que desarmó al guerrero. Su negación a mostrar miedo, su serena dignidad, no solo lo confundieron, sino que sembraron en él la semilla de una intriga inesperada. El secreto que el apache guardaba celosamente, el dolor que lo había convertido en el hombre que era, estaba a punto de ser expuesto. Y cuando lo fuera, la vida de Luisa, de Taumari y el destino de su gente se entrelazarían de maneras que desafiarían todas las expectativas, trascendiendo un simple pacto y transformándose en una leyenda de amor y sanación mutua. Si están listos para embarcarse en esta poderosa narrativa de resiliencia, redención y un amor que desafía todas las barreras, un amor capaz de sanar las heridas más profundas del pasado, asegúrense de acompañarnos hasta el final. No querrán perderse como un secreto estrexual del apache sacudió a una joven virgen y lo cambió todo para siempre. Pulsen ese botón de me gusta y suscríbanse para no perderse el resto de esta inolvidable historia. Luisa no llegó con algarabía al mundo, sino como un secreto indeseado, un murmullo de deshonra que se arrastró por los opulentos salones de la hacienda de don Ignacio.
Hija bastarda de una humilde sirvienta y del propio patrón, su nacimiento fue una mancha, un error que la familia y el propio hacendado se esforzaron por borrar de la memoria colectiva. Su madre, una joven campesina, desapareció de la vida de Luisa tan silenciosamente como había entrado en la del patrón, dejando a la niña huérfana de afecto desde su primer aliento. Don Ignacio, más preocupado por su estatus y el qué dirán, la relegó a la periferia de su propia casa, una sombra viviente en los cuartos de servicio, casi invisible para los ojos de la sociedad. No creció entre risas y arrullos, sino en el eco de un silencio impuesto, un ambiente donde la ternura era tan extraña como la lluvia en el desierto. Sus juguetes fueron los trapos, sus lecciones, el trabajo manual, su única compañía, la cruda realidad de su condición de nadie, de un ser apenas tolerado en el hogar donde nació. Cada día era una lección de autosuficiencia forzada, de cómo subsistir sin el calor de una mano, sin el consuelo de una palabra amable. Esta carencia abismal de afecto, esta soledad profunda, no la rompió, la templó. Forjó en ella una fortaleza silenciosa, una dignidad inquebrantable que la hacía observadora, perspicaz y extrañamente resiliente. ¿Creen que es posible desarrollar tanta calma interior y entereza en un entorno tan hostil y sin amor? ¿Qué mecanismos psicológicos le permitieron a Luisa construir ese escudo de serenidad que intrigó tanto a Taumari? El sol declinaba, tiñendo de carmesí las vastas llanuras fronterizas. En el punto de encuentro, don Ignacio aguardaba, su rostro una máscara de fría conveniencia, flanqueado por capataces tensos. Frente a él, Taumari y sus guerreros apaches, erguidos y silenciosos, un muro de dignidad tribal. El aire vibraba con una tensión palpable, un preludio sombrío a un pacto sellado con carne y sangre. Luisa fue empujada hacia el claro. Sin gritos, sin lágrimas, su rostro pálido era un lienzo de forzada resignación. Sus manos estaban atadas sutilmente, pero era su espíritu, no las cuerdas, lo que la mantenía prisionera. Taumari observó sus ojos profundos. No había miedo, sino una quietud perturbadora, un destello inquebrantable que no pasó desapercibido para el guerrero, quien vio en ella algo más que una ofrenda. Don Ignacio, con voz desapasionada, la entregó en prenda de paz y buena voluntad, como si fuera una posesión cualquiera. La mano de Luisa fue guiada, sin su consentimiento, hacia la palma extendida de Taumari. El contacto fue breve, un choque de pieles, de mundos. Ella sintió la aspereza, el calor de una vida salvaje. Él, la aparente fragilidad y a la vez una sorprendente fortaleza. Sus miradas se cruzaron un instante cargado. En ese encuentro un nuevo e incierto destino se tejía. ¿Qué pensamientos cruzaron la mente de Taumari al sentir la quietud de Luisa, una mujer entregada pero con un espíritu que ardía en sus ojos? ¿Fue un indicio de sumisión o el presagio de un desafío inesperado? Los capataces de don Ignacio se disiparon. Luisa quedó sola, diminuta. Taumari dio una orden. Los guerreros la rodearon. Con tácita autoridad la invitaron a seguir. El camino se abrió. Luisa pisó la tierra áspera. Cada paso un abandono, su rancho, su vida, todo se disolvía en polvo. El sol de la tarde, un ojo vigilante sobre su exilio. Los apaches se movían con ligereza felina, quietud de sombras. Sus expresiones indescifrables. Taumari a la cabeza marcaba el ritmo. Luisa percibía su liderazgo silencioso, su conexión con esta tierra que ahora la engullía. Prisionera o invitada. La noche cayó. Estrellas refulgentes se detuvieron en un cañón seco. El aire se volvió frío. Pequeñas fogatas, aroma a humo. El campamento se formó. Observó la comida. El contraste abismal con su vida anterior, solo cruda supervivencia. Pensó en su madre, los objetos dejados. Fino renacimiento. Acostada, buscando calor, su mirada se detuvo en Taumari. Él la observaba, una intensidad que la hizo temblar, no hostilidad, solo profunda curiosidad. ¿Qué veía él en ella? ¿Qué destino le aguardaba en esa aldea al final de este viaje?
¿Crees que Luisa encontrará la manera de resistir dentro de la tribu o su espíritu se someterá a su nueva realidad y a las expectativas de Taumari? El amanecer llegó con la promesa de otro día incierto. Luisa sintió el frío de la tierra calado en sus huesos. Los guerreros comenzaban a moverse, reavivando las hogueras, preparando el escaso alimento. El aire se llenó del aroma a carne ahumada y hierbas. Taumari, de repente, se despegó del grupo que lo rodeaba. Sus pasos, suaves pero decididos, resonaron en el silencio matutino, un tambor lento y constante que solo ella parecía escuchar. Se dirigió directamente a Luisa, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Ella no se movió. Se irguió, desafiante a pesar del cansancio que la devoraba. Había agotamiento en sus ojos, pero también una llama indomable. Él se detuvo a pocos pasos. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno. No había palabras, solo una corriente subterránea de energía, un duelo de voluntades que se libraba en el aire gélido del amanecer. La tensión era un hilo invisible y fuerte, estirándose hasta casi romperse. Luisa lo examinó. Su piel curtida por el sol y el viento, los músculos definidos bajo la vestimenta de piel. La mirada era lo más impactante, profunda, antigua, cargada de una sabiduría ancestral y una autoridad inquebrantable. Percibió en él no solo el líder de aquellos guerreros, sino una fuerza indómita, tan parte de la tierra como las montañas que los rodeaban. Había una seriedad casi pétrea en su rostro, pero también, y esto la perturbó profundamente, una chispa de inteligencia que la analizaba con una intensidad desarmante. ¿Era hostilidad lo que sentía o un cálculo frío? La respuesta eludía sus pensamientos, ahogada en el temor y la intriga. Él, a su vez, la evaluaba. Sus ojos recorrían la figura frágil pero erguida de Luisa, buscando señales. ¿Qué veía en ella? La sumisión esperada de una cautiva, la rebeldía de una mujer despojada o algo más, algo que don Ignacio no había mencionado. La tensión era palpable, una cuerda invisible estirándose entre ellos, a punto de resonar con una melodía desconocida. El silencio se prolongó, cada segundo un martillo golpeando el tiempo. Las sombras del amanecer danzaban a su alrededor, cómplices mudas de este primer y crucial encuentro. En este primer contacto, ¿qué piensas que Taumari percibe en la mirada de Luisa? ¿Y cómo crees que esto influirá en el destino que le espera dentro de la tribu? Taumari escudriñó sus ojos, buscando el pánico que tan a menudo encontraba en los prisioneros, el brillo salvaje de la desesperación o la flaqueza de la derrota. Pero en los de Luisa no había nada de eso. Eran pozos profundos de una calma inexplicable, un azul sereno que reflejaba el cielo naciente sin turbulencia alguna. No era desafío, no era sumisión, era una dignidad inquebrantable, una quietud que desafiaba su propia autoridad. Esa ausencia de miedo lo desconcertó. Rompía el patrón de lo esperado. Ella no bajó la mirada. La sostuvo, no con insolencia, sino con una firmeza tranquila que afirmaba su existencia, su derecho a estar allí, a pesar de las cadenas. Sus labios, aunque pálidos por el frío, no temblaron. Su postura, a pesar del cansancio, era erguida. No había súplica en su silencio, solo una observación estoica de su captor. Su compostura la protegía del gélido amanecer. La actitud de Luisa no era de desprecio ni de arrogancia. Era algo mucho más sutil y potente, una resistencia pasiva, silenciosa, que se negaba a ser definida por su captura. Se negó a ser la víctima que él esperaba. Este era un tipo de fuerza que Taumari, acostumbrado a las batallas y a la imposición física, no había encontrado. Era como intentar atrapar el humo con las manos. El líder notó la leve contracción de su mandíbula. Un destello de frustración cruzó por sus ojos, rápidamente suprimido. No sabía cómo proceder ante esa inquebrantable serenidad. El aire se llenó de un silencio aún más pesado. Los guerreros observaban, percibiendo el cambio en la dinámica. La presa no actuaba como tal. Taumari por un momento perdió su ventaja. Él era el cazador, pero ella no huía. Solo estaba allí, inalterable,
Taumari frunció el ceño. Sus manos, habituadas a la empuñadura de la espada o al arco tenso, se sentían extrañamente vacías. Había esperado resistencia, tal vez súplicas, gritos, incluso intentos desesperados de escape. Pero esta mujer, ella era un enigma envuelto en seda deshilachada y una voluntad de acero. Su mente, acostumbrada a estrategias de batalla, se encontraba de pronto en un terreno desconocido. La victoria se sentía hueca, incompleta, porque la presa no mostraba la derrota. Un pensamiento perturbador comenzó a germinar en la mente del guerrero. ¿Y si su resistencia no era desafío, sino algo más profundo, una verdad inherente a ella? Su quietud no era debilidad, sino una fortaleza inexpugnable que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir. Era la misma firmeza de las montañas ante la tormenta, silenciosa e inamovible. Taumari había derribado muros, conquistado fortalezas y doblegado voluntades con la fuerza bruta. Pero ¿cómo se luchaba contra la calma? Un interés inusual, una curiosidad casi ajena a su naturaleza salvaje empezó a desplazar la frustración. Quería entenderla. Quería saber de dónde surgía esa imperturbabilidad que lo desarmaba más que cualquier ataque directo. Sus ojos, antes llenos de la fría determinación del líder, ahora se posaban en ella con una intensidad diferente, una mezcla de asombro y el deseo primitivo de descifrar lo desconocido. No era solo una prisionera, se estaba convirtiendo en un problema fascinante, una prueba a su propia percepción del poder y la humanidad. Se acercó un paso, lento, casi imperceptible. Los guerreros se tensaron, anticipando una orden, una acción decisiva. Pero Taumari solo quería observar más de cerca el brillo de sus ojos, buscando el atisbo de un miedo oculto, una grieta en su imperturbable fachada. No encontró nada de eso, solo esa inquietante y serena fortaleza que ahora lo consumía. ¿Qué crees que Taumari hará ahora para intentar descifrar la verdad detrás de la inquebrantable serenidad de Luisa? ¿Buscará la confrontación o una nueva forma de aproximación? Taumari, desarmado por su quietud, optó por la distancia. Permitió que Luisa se moviera por la aldea, observándola desde la periferia. Pero Luisa no buscaba escape, sino comprensión. Sus ojos, antes defensivos, se abrieron para registrar cada detalle. Los ritmos del trabajo, las interacciones silenciosas, las necesidades no verbalizadas. No era prisionera. Era una observadora metódica, descifrando la gramática de aquel mundo. Identificó pequeñas carencias, un cesto deshilachado, una olla con una fisura, la dificultad de una anciana para cargar agua. Sin pedir permiso, sin una palabra, Luisa comenzó a actuar. Sus manos hábiles repararon el cesto, sellaron la olla con resina vegetal y con fuerza silenciosa ayudaron a la anciana. Actos pequeños, discretos, pero cargados de significado y eficiencia. Estos gestos desdibujaron la imagen de la forastera. El recelo de los aldeanos se transformó en cautelosa curiosidad, luego en incipiente respeto. Los niños la observaban con fascinación, a veces acercándole pequeñas ofrendas. Ya no era una intrusa, era una presencia útil, silenciosa pero eficaz, integrándose. Taumari vio cómo Luisa, sin una palabra, tejía su aceptación. Un respeto inicial, ganado por la contribución, no por la sumisión. Pero la paz era efímera. Una noche el cielo se desgarró con una violencia inaudita. Relámpagos feroces estallaron y el viento, aullando como un demonio, arrancó techos y levantó la tierra. Una tormenta del sur, súbita y brutal, que recordaba la fragilidad de todo. Los aldeanos, por instinto, corrieron al refugio más robusto, la choza comunal. El espacio se llenó de cuerpos, murmullos asustados y el llanto de los niños. El aire denso, cargado de humedad y el miedo colectivo, apretaba a todos en una intimidad forzada. Taumari, desde un rincón, buscó a Luisa. La encontró acurrucada contra una pared,
Tensa, sus ojos fijos en la entrada por donde el frío se colaba. No era miedo, sino una profunda incomodidad, la vulnerabilidad expuesta ante la furia del temporal. Una grieta en su invulnerable serenidad, un manto grueso, olvidado por alguien, estaba a los pies de Taumari. Sin un instante de vacilación lo recogió. Se acercó a Luisa con una calma inesperada. Cuando ella alzó la mirada, Taumari, sin decir una palabra, extendió el manto y lo colocó suavemente sobre sus hombros, protegiéndola del frío penetrante y del rugido incesante de la tormenta. No hubo contacto físico, solo el roce de la tela. Fue un gesto simple, puro, un acto de cuidado inesperado que rompió el silencio entre ellos. ¿Qué crees que este primer acto de cuidado de Taumari revelará sobre sus verdaderos sentimientos hacia Luisa, o cómo cambiará la dinámica entre ellos a partir de ahora? Luisa sintió el peso del manto, la calidez que se colaba bajo su piel. Miró a Taumari, que ya se había retirado a su rincón. El gesto había sido tan puro, tan desprovisto de segundas intenciones, que la dejó desarmada, confundida. No era la bestia que conocía, pero tampoco era el hombre que ella podría desear. La tormenta amainó al amanecer, dejando un rastro de destrucción y una tregua incómoda entre ellos. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión silenciosa. Taumari, inusualmente, mantuvo una distancia respetuosa, observándola con una intensidad diferente. Su mirada no era la de un depredador, sino la de alguien que buscaba respuestas. La aldea se afanaba en reconstruir, y las noches traían el consuelo de la lumbre comunal, un centro cálido donde las historias se compartían una noche, mientras el fuego crepitaba lanzando sombras danzantes sobre los rostros cansados. Taumari se acercó a Luisa. Había algo diferente en él, una vulnerabilidad apenas perceptible. Extendió una mano, como si fuera a tocarla, pero se detuvo a centímetros de su brazo. Sus ojos, antes dominantes, ahora reflejaban una súplica silenciosa. Quería algo de ella, algo más que su cuerpo. Quería una conexión, un reconocimiento. Luisa no retrocedió. Mantuvo su postura firme, sus ojos fijos en los de él. Percibía su intención, su esfuerzo por cruzar el abismo que los separaba. «No temo a tu cuerpo». «Taumari», dijo, su voz baja pero clara, resonando apenas sobre el crepitar del fuego. «Nunca lo he temido. Es fuerte, salvaje, un arma formidable». Las palabras de Taumari quedaron suspendidas en el aire. La tensión se hizo palpable. «Lo que temo», continuó Luisa con una frialdad que heló el ambiente, una estocada precisa, «es a tu alma vacía. Es a la nada que veo dentro de ti, a la ausencia de compasión, de propósito, de luz. Eso es lo que me aterra y lo que me mantiene lejos». El impacto fue devastador. Las palabras de Luisa, filosas como cuchillos, atravesaron las defensas de Taumari. Su rostro, antes lleno de una incipiente esperanza, se descompuso en una expresión de incredulidad y un dolor profundo. Era como si le hubieran arrancado algo vital. Había enfrentado la ira de dioses y hombres, la furia de bestias indomables, pero nunca una acusación tan íntima y demoledora. Su alma vacía, la afirmación lo dejó paralizado. Su mundo interior temblaba bajo el peso de esa verdad ineludible. ¿Creéis que esta brutal verdad de Luisa podría ser la chispa que Taumari necesita para confrontar la oscuridad dentro de sí mismo? ¿O lo sumirá aún más en la desesperación y la ira? Taumari, herido en lo más profundo, intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su mirada se perdió en el fuego, buscando un consuelo que no hallaba, su mundo tambaleándose. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad, con el aire denso por la tensión, que una figura elegante y letal se materializó. A Yelen, su melena ébano caía en cascada. Sus ojos, de un verde intenso, brillaban con una astucia y una posesividad animal. Vestida con cuero finamente trabajado, adornado con dientes de bestias, su presencia era la de una depredadora.
Había sido la sombra de Taumari, su amante feroz, su compañera en innumerables incursiones. Creyó haber tallado un lugar permanente en el corazón salvaje del guerrero, hasta que Luisa llegó, una extraña con una mirada desafiante. Desde la distancia, Ayelen había observado la forma en que Taumari miraba a Luisa, una mezcla de fascinación y desesperación que nunca le había dedicado a ella. Él había presenciado el intercambio, las palabras de Luisa perforando la armadura de su antiguo amante. Un fuego, más antiguo que cualquier hoguera, se encendió en su pecho. Celos y desprecio. Se movió con la gracia de una pantera, sus pasos casi inaudibles. Se detuvo a pocos metros de Luisa, su presencia imponente, una rivalidad palpable llenando el espacio. Taumari, aún absorto en su tormento, no percibió su llegada de inmediato. «Así que tú eres la que ha cautivado la atención de mi Taumari», dijo Ayelen, su voz, aunque suave, cortante como una hoja de obsidiana. La pequeña intrusa que cree poder domar a la bestia. Luisa levantó la barbilla, su mirada firme, sin atisbo de miedo. «No busco domar a nadie», replicó Luisa, su tono sereno, pero con una subyacente fuerza de voluntad. «Solo busco la verdad». Ayelen rió, un sonido hueco y peligroso. «¿Verdad? El mundo de Taumari es de poder y sangre. No hay lugar para tus fábulas de luz. Aquí solo los fuertes sobreviven». La risa de Ayelen resonó en el aire helado, un eco cruel de la realidad de Luisa. Las palabras de la guerrera, aunque ásperas, confirmaron lo que ya sentía. No había lugar para ella en esta aldea ni en el corazón conflictivo de Taumari. Cada mirada furtiva, cada susurro, cada gesto de desconfianza se había acumulado, formando una pared inquebrantable de hostilidad. El anhelo de encontrar respuestas, de entender su propósito en este lugar olvidado, se desvanecía ante la cruda verdad de que estaba sola, una intrusa permanente. La confrontación con Ayelen fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir intentando encajar donde claramente no la querían, ni podía esperar que Taumari resolviera su propio tormento para salvarla. Su búsqueda de la verdad no debía depender de la aceptación de otros. La supervivencia en este mundo no significaba luchar por un lugar entre estas personas, sino forjar su propio camino. Una decisión fría y dura se instaló en su corazón. Tenía que irse. La aldea, que alguna vez le había parecido una posibilidad de refugio, ahora se sentía como una prisión de incertidumbre y peligro constante. Esa noche, bajo un velo de estrellas indiferentes, Luisa se movió con un propósito silencioso. Su pequeña bolsa de viaje que había mantenido escondida fue su única compañera. Contenía unas pocas raciones de fruta seca, un cuchillo de pedernal y la capa que Taumari le había dado, un irónico recordatorio de la promesa rota. Se deshizo de ella, un acto simbólico de desprendimiento. No llevaría más cadenas, ni visibles ni invisibles. Su corazón latía como un tambor frenético mientras se deslizaba entre las cabañas dormidas. El olor a humo y tierra húmeda llenaba el aire. La tensión en sus hombros era palpable, sus músculos rígidos por la adrenalina. Cada sombra le parecía un observador oculto, cada crujido de hojas, un paso que la delataría. Los centinelas nocturnos patrullaban, sus siluetas apenas discernibles contra la oscuridad. Su plan era simple: evadir la guardia de la entrada principal y escalar la palizada por un punto menos vigilado, donde las raíces de un árbol viejo ofrecían un apoyo natural. El riesgo era inmenso, pero el miedo a quedarse era aún mayor. Con cada paso hacia la libertad, la aldea se encogía detrás de ella, una pesadilla de la que finalmente despertaba. El frío de la noche calaba sus huesos, pero la determinación la impulsaba. ¿Creen que Luisa logrará escapar y sobrevivir sola en este mundo salvaje? ¿O se topará con un peligro aún mayor fuera de los muros de la aldea? Luisa se arrastró por el bosque durante días, una sombra famélica entre los árboles. El frío se le metía en los huesos y el hambre rugía en su estómago.
Cada amanecer la encontraba más débil, pero la libertad, aunque brutal, era un bálsamo para su espíritu herido. Se alimentaba de bayas y raíces que apenas reconocía, durmiendo a la intemperie, con el miedo como única manta. La aldea de Taumarí se había desvanecido en el horizonte, pero su presencia, como una pesadilla persistente, seguía aferrada a ella. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, tropezó con un riachuelo. Siguiéndolo, llegó a un claro escondido, donde una humilde cabaña se alzaba como un refugio olvidado por el tiempo. El humo que se elevaba de su chimenea era una promesa de calor y vida. Con cautela se acercó. Una anciana de cabellos plateados como la nieve y ojos penetrantes que parecían haber visto la eternidad, la esperaba en la puerta. Su nombre era Elara, y su sabiduría era tan profunda como los surcos que el tiempo había tallado en su rostro. Sin una palabra, invitó a Luisa a pasar, ofreciéndole una sopa humeante y un lugar junto al fuego. Luisa se derrumbó, el agotamiento finalmente cediendo. Durante días, Luisa recuperó fuerzas bajo la atenta mirada de Elara. La anciana no preguntaba, simplemente observaba. Pero en los silencios compartidos, en las miradas cruzadas, Elara leyó la tormenta en el alma de Luisa, la huella de un dolor ajeno entrelazado con el suyo propio. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elara decidió hablar. El joven Taumarí lleva una carga más pesada de lo que aparenta. Comenzó la anciana con una voz susurrante, pero firme. Cuando apenas era un niño, una plaga terrible asoló su asentamiento, un lugar remoto en lo profundo de estos bosques. Perdió a toda su familia, a su madre, a su padre y a su pequeña hermana. Los vio desvanecerse uno a uno, el aliento escapando de sus cuerpos, sin poder hacer nada. Cuando nuestra tribu lo encontró, lo vieron como un presagio, lo temieron y lo aislaron, incluso mientras lo acogían. Los ancianos de entonces le enseñaron que las emociones eran una debilidad, que el control era la única defensa contra la pérdida. Su amor se convirtió en miedo, su protección en dominación. Él no busca dañar por maldad, sino para evitar la repetición de su pasado. Su crueldad es el escudo de un niño aterrorizado que no pudo salvar a los suyos. La revelación golpeó a Luisa como una ráfaga helada, dejando su alma expuesta a una verdad perturbadora. Las piezas encajaban, pero el panorama que formaban era más sombrío y complejo de lo que jamás imaginó. ¿Puede el trauma justificar la crueldad? ¿O es solo el origen de una elección, una que Taumarí ha perpetuado? ¿Esta comprensión cambia algo para Luisa? ¿O solo refuerza su necesidad de estar lejos de un hombre tan profundamente quebrado? Luisa no durmió. Las palabras de Elara resonaban, redefiniendo a Taumarí no como una bestia, sino como un niño aterrado, forzado a endurecerse. Su crueldad era un escudo, un eco de pérdidas insuperables. No era justificación, pero sí una comprensión ineludible. Un nudo de tristeza y una punzada de compasión, ajena al miedo, se anidó en su pecho. Al amanecer, la decisión era clara. No podía huir de una sombra que ahora entendía. Debía regresar, no para confrontar, sino para ver si su nueva lente cambiaría todo. Para descubrir si el monstruo era un hombre roto tras la invencibilidad. El camino de vuelta a la aldea se sintió impregnado de otra energía. Las cabañas, al emerger de la niebla matutina, no inspiraron temor, sino una calma resoluta. Luisa había cambiado. Sus ojos buscaron a Taumarí con una curiosidad teñida de incómoda empatía. Lo encontró junto al pozo, su figura solitaria y sin armadura. Parecía vulnerable, la espalda ancha y los hombros tensos, cargando el peso invisible que Elara había revelado. Es la verdadera fuerza, la capacidad de comprender y quizá perdonar la oscuridad ajena. O esta nueva visión es una trampa, una romantización peligrosa del trauma que la expone a un riesgo mayor. Luisa se acercó, corazón latiendo con aprehensión y compasión. Taumarí se irguió, impasible, revelando cansancio y tensión. «Taumarí», dijo firme,
Él la escudriñó buscando miedo, pero encontró profundidad que lo desarmó. Necesitaba entender, replicó Luisa. Lo hago. Sé de tu hermana, de lo que perdiste. Un gruñido. ¿Por qué regresaste? La mención de Lyra fue un golpe. Taumari se estremeció, su fachada resquebrajándose. Un dolor crudo cruzó su rostro. Luisa lo vio, el niño roto bajo la armadura. Suspiró. Bajó la mirada, puños apretados. Taumari la miró. No había ira, solo una herida profunda. Perdí a mi familia. Mi aldea, susurró, palabras arrancadas. Los nómadas de la lluvia lo tomaron todo. Se llevaron a Lyra, mi hermana pequeña. Yo era un niño. No pude protegerla. Vi quemar mi hogar, cómo se la llevaban. Su voz se rompió. El dolor, reprimido por décadas, brotó. Luisa escuchaba, inmóvil, comprendiendo la génesis de su oscuridad. Esa noche, algo murió en mí, y algo más nació, continuó. La necesidad de que nadie sintiera ese miedo. La promesa de que nadie me quitaría nada más. Te vi y no pude dejar que te convirtieras en otra Lyra. Su mirada se fijó en la de ella. En los ojos de Luisa no encontró juicio, sino comprensión. Por primera vez se sintió verdaderamente visto, su secreto expuesto y aceptado. ¿Cómo asimilará Luisa esta confesión? ¿Es el dolor de Taumari suficiente para redimir su crueldad o solo la explicación de una oscuridad que aún debe confrontar? Luisa se acercó, su mano extendida. No estás solo, Taumari. No tienes que cargar esto solo. Lyra se ha ido, pero puedes proteger el futuro. Puedes construir algo nuevo, no solo lamentar lo perdido. Su voz era un bálsamo que empezó a disolver las capas de hielo en el corazón de Taumari. Los ojos del guerrero, antes velados por la agonía, se abrieron lentamente. Vio no la niña que había salvado, sino una mujer fuerte, ofreciéndole una salida del laberinto de su dolor. La armadura que había forjado durante décadas, hecha de rabia y culpa, empezó a ceder. Una lágrima solitaria se abrió camino por su rostro curtido, un torrente de dolor liberado al fin. Yo no sé cómo vivir sin esta carga. Aprendemos, susurró Luisa, su mano firme y cálida sobre la de él. Juntos, no para olvidar a Lyra, sino para honrarla con cada acto de bondad y protección. Para asegurar que ninguna otra vida sea arrancada injustamente. Pero esta vez lo haremos con esperanza, no con la desesperación que te ha consumido. Taumari asintió, su apretón a la mano de Luisa firme. Por primera vez en años, el peso en su pecho pareció aligerarse, aunque la cicatriz permanecía. Su oscuridad no se desvanecía por completo, pero la comprendía, la aceptaba, y lo que es más importante, no estaba solo para enfrentarla. Se irguió, su mirada fija en la de Luisa, una promesa silenciosa de un nuevo camino, un nuevo amanecer en un mundo que había creído eternamente sombrío. El sendero adelante sería largo y lleno de desafíos, pero ya no caminarían en solitario. Su vínculo, nacido del cautiverio y el trauma, se había transformado en una alianza forjada en la comprensión mutua y la esperanza compartida. Juntos enfrentarían el mañana. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional tan intenso. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, compártela con tus amigos y déjanos un comentario. Tu apoyo es vital para que sigamos creando. Y no te vayas aún. Haz clic aquí para ver nuestro siguiente video, donde exploraremos qué significa realmente la redención. Te esperamos.